Hola, soy el filosofastro de la comarca y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo resumen sobre Nietzsche, esta vez con la ayuda de nuestro amigo el profesor Federico. Nuestro objetivo será el de averiguar por qué está corriendo sin pantalones, cosa que aunque pueda parecer extraña, nos ayudará en la prueba de acceso a la universidad. Empecemos. Lo primero que debemos tener en cuenta es qué es lo más importante en la filosofía de Nietzsche, su centro, el eje sobre lo que gira todo lo demás, la vida. El puro disfrute de la vida. Y es que la inmensa mayoría de los filósofos anteriores a él, tal como criticaría el propio Nietzsche, estaban preocupados por movidas que no importaban a nadie, por verdaderas pajas mentales, y nadie hablaba de lo realmente importante, el cómo podemos disfrutar de nuestra vida al máximo. Teniendo esto en cuenta, podemos distinguir dos etapas en el pensamiento de Nietzsche. La filosofía que dice no, que está centrada en descubrir y derribar aquellas ideas y valores que han alejado a las personas de vivir de verdad su vida, y por otro lado una filosofía que dice sí, que se centrará en la creación de un nuevo sistema de valores, un sentido, unos ideales y actitudes que nos acerquen a la vida. Dicho esto, empecemos por el principio. Hay que entender que toda su filosofía parte de una tesis importantísima, la de que hay personas que no disfrutan su vida. ¿Por qué? Pues porque la viven dejándose guiar por lo que les dice la tradición, la religión, la iglesia acerca de sobre cómo deben vivir. Y eso hace que deban preocuparse por cosas como no cometer ningún pecado para no ir al infierno, ir a misa todos los domingos, ¡Me cago en Dios! ser buenos y obedientes, por supuesto llevar siempre pantalones y faltaría más no agarrar a nadie cuando uno está jugando al Fall Guys. La cuestión es que estos miedos para Nietzsche se basan en una falsa idea que viene de Platón, la de que existe una realidad más allá que no vemos por los sentidos y que fue heredada por el cristianismo para su concepción del cielo del más allá, el que a su vez diseñó un completísimo sistema de valores para hacer que las personas viviesen sumisas, con una moral de esclavos, bajo la promesa de que si lo hacían podían alcanzar ese supuesto paraíso. Pero el caso es que con esto llegamos a la frase más famosa de Nietzsche, Dios ha muerto, que nos indica que la sociedad ya ha dejado de creer en esas tonterías de Dios y del más allá, al menos como lo hacía antes. Aunque haya personas que todavía sigan aferradas a él, ya no se cree en Dios como se creía. Hay que tener en cuenta que en la época de Nietzsche ya habían ocurrido ciertas cosas, como la publicación del origen de las especies de Darwin, que ponían en duda dogmas esenciales de la tradición cristiana, por lo que para la gente esa idea que tenían de Dios empieza a diluirse, empieza a perder fuerza. Y lo que debería hacer uno ante esto es dejarse llevar por esta tendencia y aceptar que ese más allá o ese Dios nunca han existido, sino que simplemente en realidad han sido una excusa para evitar vivir la vida de una forma auténtica, aceptándola con sus pros y sus contras, incluso con la muerte como una parte esencial de ella. El caso es que cuando uno acepta la inexistencia de Dios, esto tiene muchas consecuencias. Por un lado, una a priori negativa, darse cuenta de que como no hay un más allá establecido y uno se va a morir y ya está, uno se encuentra solo en el mundo, y eso da mucho vértigo. Y es que la gente ha vivido toda su vida bajo la idea de que existe un Dios y ha creado sus valores, su sentido y sus expectativas en torno a él. Si el más allá del cristianismo existe, el sentido de la vida está muy claro, sería el de ganarse el paraíso. Pero una vez uno acepta que no hay ningún paraíso, que eso siempre ha sido un cuento, pierde ese sentido que gobernaba su vida y se crea un vacío. A ese vacío, a esa ausencia de sentido, la llamamos nihilismo. Y es que pensémoslo, a lo mejor hemos vivido toda nuestra vida de una determinada manera, en piloto automático, y no nos hemos dado cuenta de que, a lo mejor, si fuésemos realmente conscientes de que solo tenemos evidencia de que existe una vida, esta tal vez la viviríamos de una manera diferente. Es por ello que Nietzsche lleva a cabo una revisión cuidadosa de todos aquellos valores e ideas que nos alejan del disfrute de la vida, revisión a la que llamamos genealogía de la moral. Se trata de detectar todos aquellos valores que nos hacen vivir amargados y transformarlos en otros que sí que nos ayudan a vivir de forma auténtica, lo que llamaríamos la transmutación de los valores. Justo es lo mismo que va a hacer Federico, y es que él se pregunta también si ha jugado siempre al Fall Guys como él realmente quiere o como se suponía que debía jugar. Y es que aquel que es capaz de romper con los valores y el sentido del pasado, propios del cristianismo, y es capaz de construir los suyos propios sin dejarse influir por nadie, ese es el superhombre. Imaginemos que Federico de repente un día se raya y dice: mira, siempre he jugado al Fall Guys de la misma manera, que es como se supone que uno debería jugar. Uno corre, llega a la meta y punto. Pero ¿qué pasaría si de repente invento mi propia manera de jugar a este juego? ¿Qué pasa si de repente invento mi propia manera de vivir la vida?
Y es que Federico no lleva pantalones porque en realidad es Super Federico, aquel a quien se la pela que la gente lo mire mal por no llevar pantalones y por jugar al juego a su manera, y es por eso por lo que, a partir de ahora, decidirá que su juego consistirá en dar abrazos a todo bicho que pase por ahí. Pero la cosa no es tan fácil, y es que Federico debe llevar a cabo un proceso lento que lo convertirá finalmente en el superhombre. El primer paso es el de atreverse a aceptar que Dios no existe y amar la vida tal y como es, con sus cosas buenas y malas, con su sufrimiento y con su ausencia de un sentido predeterminado. Una vez hecho eso, deberá ir abandonando su antigua forma de vivir la vida e imponer una nueva a través de, como diría Nietzsche, su propia voluntad de poder, con sus propios valores y su propio sentido, una que le haga disfrutar su vida al máximo, tanto que quisiera repetirla una y otra vez. A esto lo llamamos eterno retorno, que es otro de los conceptos fundamentales de Nietzsche. Imagínate que de repente hay un fallo en el juego que te obliga a repetir la misma partida una y otra vez. Y no solo eso, sino que tienes que jugar la partida haciendo las mismas cosas que has hecho en todo momento, si no, no funciona, con tus aciertos y tus errores. La cuestión interesante es cómo se sentiría uno ante esta idea. Si la idea no te hace gracia, es que no has disfrutado realmente la partida, o tu vida, sino que la has jugado solo como se suponía que debías jugarla y claro, te has aburrido. El superhombre es aquel que, ante la idea de volver a repetir su partida o su vida una y otra vez, lo haría con gusto, pues realmente ha sido capaz de diseñar un sistema de valores y un sentido que han dotado a su vida de un disfrute máximo. El caso es que, en el fondo, para Nietzsche, si uno quiere vivir la vida de verdad, de una forma auténtica, uno tiene que dejar de rayarse. Las personas han dejado de vivir la vida porque le han dado vueltas al coco mucho más de lo necesario y se han inventado mundos y realidades que los han alejado de la vida real. Como diría Nietzsche, lo apolíneo, todo aquello que tiene que ver con la razón, ha triunfado sobre lo dionisíaco, sobre la vida, el despendole, el desmadre. Y no debería ser así, pues vida solo hay una y hay que preocuparse de vivirla por mucho que nos intenten hacer creer que hay más vidas aparte de esta, porque no las hay. Esta es nuestra única oportunidad. En el momento en que Federico se da cuenta de todo esto es cuando renuncia al viejo profesor y se convierte en el Super Federico, y empieza a jugar las partidas a su manera, sin preocuparse de si lo van a banear, simplemente creando mediante el juego una nueva manera de vivir su vida. Y esto ha sido todo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más rayadas filosóficas. Hasta luego.